Queridos televidentes, un saludo muy cordial. Nuevamente estamos con ustedes, es un gusto poder acompañarlos en esta media hora de conversación. Gracias por acogernos en sus hogares y queremos hoy darle continuidad a nuestra conversación sobre el Centro de Fe y Culturas. Al fin y al cabo estamos cumpliendo 20 años de actividades y soñamos poder seguir adelante muchos años más prestando un buen servicio a la Iglesia, a la sociedad y a la transformación de personas en este país. Hoy nos acompaña una persona muy especial que ha participado en muchísimas actividades del Centro de Fe y Culturas, es una asidua persona en las tareas que nosotros realizamos y se trata de el doctor Luis Javier Botero. Está con nosotros Luis Javier, muchas gracias por estar aquí en este momento y compartir con los televidentes esta experiencia que tú has vivido caminando con el Centro de Fe y Culturas ya varios años. Cuéntanos en primer lugar, ¿quién es Luis Javier Botero? Algo de tu familia, algo de tu quehacer, algo de tus sueños. Bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarme. Me siento muy honrado porque yo vivo muy agradecido con el centro. Yo soy, como dijera Víctor Frankl, un hombre en busca de sentido. Yo soy de una familia, mi papá de Sonsón, una familia muy religiosa. La familia de mi papá, pues yo decía que yo creo que había producido más sacerdotes y monjas que yo creo que cualquier familia. Usted sabe que Sonsón ha sido un productor muy grande de sacerdotes y religiosas. Mi mamá de Envigado, ambos muy practicantes. Mi papá era de la Congregación Mariana de Jóvenes y Caballeros, yo hice mi primera comunión allá. Soy el quinto hijo de una familia de 10, de los cuales nos criamos 9, porque en la mitad del embarazo mío, mi mamá perdió una niña de 3 años y medio. Eran mujer, hombre, y no importaba qué fuera a ser yo, pero se murió una niña de 3 años y medio de gastroenteritis. Y mamá decía que ella creía que nos íbamos a morir los 3. Y esa posición de quinto, después vino otro hermano, y después vinieron 4 niñas. Entonces yo me crié diciendo que él y yo éramos la clase media oprimida, porque realmente eran los mayores. Mi hermana mayor había que cuidarla, el mayor inteligente, muy buen estudiante, el otro el brillante del humor, y las niñas, y Rodrigo y yo, así como dice el refrán antioqueño, el que no llora, porque íbamos en el sándwich. Y eso fue muy importante en mi vida, porque eso me hizo muy preguntarme por qué. Toda la vida yo esto, ¿por qué es así? ¿Por qué mi papá vive tan contento si no tiene tanta plata como tal? ¿Por qué esto y por qué lo otro? ¿Y por qué esto así? Y era, digamos, yo diría que decía las verdades de la familia, pero sin ninguna diplomacia, pues las cosas como yo veía. Entonces yo me crié en los primeros barrios del Instituto de Crédito Territorial, que eso se llamaba Otra Banda, de los primeros que hicieron cuando estaban empezando la parroquia de San Joaquín. Yo fui a misa en una iglesia que había antes del actual tiempo de San Joaquín, imagínense. Entonces estudié en un colegio de parroquia, después estudié el último año de primaria y de bachillerato en la Bolivariana, estudié Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Colombia, me casé con mi señora María Teresa Arango, enfermera, que vivía en ese mismo barrio, una familia muy parecida a la mía, también 10 hijos, y muy privilegiado, porque yo digo que me gané 10 loterías que muchos niños se ganan. Siempre tuve nutrición, educación, salud, vivienda con infraestructura sanitaria, agua potable, afecto, recreación, abrigo, excelentes papás, y haber nacido en una ciudad como Medellín. Yo todavía tenía agua potable, por ejemplo. Entonces eso es más o menos el que soy. Qué bella experiencia y qué lindo testimonio, Luis Javier. Cuéntanos cómo conociste el Centro de Fe y Culturas, cómo entró el Centro de Fe y Culturas a tu vida. Yo siempre he sido muy inquieto por conferencias y por ese tipo de cosas, y inclusive empecé a dar conferencias muy joven, con el ánimo de servir, pero yo iba con frecuencia a misa, no sé dónde vi que había un encuentro, creo que en la prensa, Encuentro Internacional de Centros de Fe y Culturas en el Colegio Palermo de San José.
Y yo le dije a mi señora, vamos a esto. Y fuimos una noche. Y había varios ponentes internacionales, me acuerdo una mujer dominicana de Puerto Rico. Y al final un padre colombiano chiquitico que yo no había visto en la vida, el padre Gustavo Baena. Y me asombró absolutamente la sabiduría del padre Baena. Pero yo todavía no conocía el Centro de Fe y Culturas de Medellín como tal. Supe que había uno en ese momento porque había una representación colombiana. Después Beatriz Restrepo Gallego, fundadora del centro y con la que tuve muchos vínculos siempre, pero sobre todo después de que me vinculé a la gobernación. Mi vida fue casi toda la vida en el sector privado, como ingeniero industrial, gerente en muchos cargos, pero la no violencia me llevó a la gobernación. Y entonces Beatriz me llamó un día y me dijo que ella tenía que dar un módulo en un curso que se llamaba El viaje al interior de la propia misión. Y que si yo le ayudaba dando una parte de no violencia. Y yo le dije que con mucho gusto, pues le dije que yo quería asistir a todo ese seminario, porque eran varias sesiones, si no estoy mal, como 20 horas. Y así fue como me vinculé al centro. Y de hecho ya el centro tenía la actual sede. Entonces así fue como llegué específicamente al Centro de Fe y Culturas. ¿Y participaste de todo el programa Viaje al interior de la propia misión? Y eso fue en agosto del 2008. Y le voy a decir una cosa, padre, me impactó tanto que 2 años después lo repetí con mi hijo, simplemente para que mi hijo, Juan Sebastián, el mayor de mis hijos, lo hiciera. Y él se quedó impresionado también. Yo creo que el viaje al interior de la propia misión es uno de los programas complementarios más importantes que un ser humano puede tener, o sea, porque es que usted puede estudiar ingeniería, una maestría, lo que quiera, una carrera, pero el sistema educativo le enseña a ganarse la vida, pero no le da elementos para vivir, como da esto. Muy importante. Y además de el viaje al interior de la propia misión, que todavía el Centro de Fe y Culturas nos sigue ofreciendo, ¿qué otras actividades tuviste la oportunidad de conocer o de participar desde el 2008 para acá? Muchas. Una de las más importantes y que impactó muy grandemente en mi vida y que fue una respuesta. Esto fue una respuesta de la vida. Yo digo que yo soy creyente empíricamente. O sea, yo digo que la vida me ha demostrado que Dios existe. Y voy a decir aquí abiertamente, el ateo que no me crea, yo lo invito a que le haga cualquier pregunta a la vida. Yo digo que Dios es la vida, una pregunta a la vida, Dios, vida, que es una pregunta profunda, que esa persona se quiera responder y que abra los ojos, porque cuando menos piensa va a encontrar la respuesta absolutamente y va a saber por dentro qué es su respuesta. Me encanta una frase que dice que se busca con la razón, pero se encuentra con el corazón, aún los científicos. Y cuando sepa que esa respuesta, puede que dude que es por lo que yo estoy diciendo, pero que siga haciendo otras. Y yo como entrenador en no violencia empecé a entender que había una parte muy profunda que era espiritual. Y aunque había sido un cristiano muy practicante, padre, yo hacía ejercicios espirituales en la época en que si la Nacional lo hubieran sabido me podían haber agredido, porque hacía ejercicios espirituales. Y toda la vida en bachillerato y durante la carrera. Pero llegar al Centro de Fe y Culturas y a los conceptos que yo fui aprendiendo en el Centro de Fe y Culturas y en el grupo Compartir es impresionante, porque esa respuesta de búsqueda de espiritualidad fue lo que me llevó a eso. Y entonces las respuestas estaban en el Centro de Fe y Culturas y concretamente en el Padre Baena. Yo, un cristiano católico practicante de misa los domingos, de ejercicios espirituales, cuando llegué al Centro de Fe y Culturas me di cuenta que yo no sabía nada. O sea, cambió completamente. Y no solamente eso, sino las reflexiones de los compañeros. Yo siempre decía, el Padre es impresionante, pero después cuando los compañeros compartíamos qué significó esto, era absolutamente enriquecedor. Y entonces el grupo Compartir, no sé cuántos años llevo en el grupo Compartir, pero yo creo que mucho más de 10 años desde que empezaron. Y fuera de eso, los ejercicios espirituales con el Padre Baena.
los ejercicios espirituales que empezaban lunes santo, martes santo y miércoles santo con una conferencia, y después en la misa de jueves, viernes y sábado él también hacía su parte, y yo llevé a muchos de mis hermanos a ir allá a las Semanas Santas con el Padre Baena. Eso fue otra cosa. Ya hablé del viaje al interior de la propia misión. Las conferencias con frecuencia que se hacen, donde invitan personas del sector del gobierno o empresarios a hablar. Me acuerdo una de Carlos Ignacio Gallego sobre el grupo Nutresa, me acuerdo varias sobre el conflicto en Medellín, el informe de Medellín, cómo vamos en distintos gobiernos. O sea, son muchísimas actividades a las que yo he asistido. Conferencias de jesuitas. Hace poquito un jesuita que estuvo mucho tiempo ¿se acuerdan? En el África, en Centroamérica. O sea, son muchísimas horas que yo he pasado en el Centro de Fe y Culturas, y he llevado a mis hijos y a mis hermanos a que asistan. Alguna vez conversábamos tú y yo, y tú me dijiste que el Centro de Fe y Culturas era una institución que tenía mucho potencial. ¿Qué le aporta una institución como el Centro de Fe y Culturas a la sociedad y a un país como el nuestro? Y yo creo que primero que todo es una precisión. Cuando se dice a un país, una sociedad como la nuestra, uno tendría que definir a qué se refiere. Pero yo voy a interpretar que se refiere a una sociedad que se define como mayoritariamente católica, pero que tiene uno de los índices de suicidio y corrupción más grandes del mundo. Son unas contradicciones tan impresionantes. A una sociedad que llegó a ser número uno en secuestros, ¿cierto? Que están volviendo a aparecer los secuestros. A una sociedad donde no se puede discutir de política, muy emocional en muchos aspectos. Ahí sí, haciendo esa precisión, es que el Centro de Fe y Culturas es una punta de lanza de transformación social. Y cuando hablo de transformación me refiero a evolución en el sentido que es la misma evolución humana, en el elevar el nivel de conciencia. Y el Centro de Fe y Culturas no solamente creo que es una fuente de elevar el nivel de conciencia y por lo tanto transformar positivamente la sociedad, sino la misma Iglesia Católica. Yo creo que tiene el potencial de transformar la misma Iglesia Católica en el sentido de elevar el nivel de conciencia. Le voy a contar una anécdota. Yo cuando empecé a estudiar espiritualidad y cuando empecé a entender que tenía que ser espiritualidad como entrenador de no violencia, porque religión es una cosa, la vida, en esas preguntas me llevó no solamente al padre Gustavo Baena, imagínense, estuve por 8 o 10 años compartiendo con él 2 veces al mes, 3 o 4 horas, sino por ejemplo el padre Hernando Uribe, el carmelita, que es un lingüista y es impresionante, y me llevó a una cosa que se llamaba un diplomado en psicología y espiritualidad de Centro de Fe, organizado por el Instituto creo que de Religiosidad de la Arquidiócesis, y al centro, al padre Hernando lo pusieron a cargo de eso. Y la primera charla fue sobre los místicos. Y llegó un sacerdote, Mauricio Uribe, que acaba de venir creo, de hacer una maestría en teología o algo así, y nos preguntó apenas abrió la clase, para saber, alcen la mano los que son cristianos. Y yo era los poquitos católicos que saben que no somos cristianos. A los cristianos y piensan que son los que no son católicos. ¿Cierto? Los católicos somos cristianos. Y curiosamente, éramos 30 o 40 y se alzaron 25 manos, yo no sé cuántas, porque la gente como que no entiende esto como qué, algunos como incómodos. Y yo alcé la mano. Y enseguida nos preguntó, si son los cristianos, díganme los mandamientos. Yo hubiera apostado en mi vida que cualquier persona de Medellín, si le preguntaban los 10 mandamientos, sabía decirlos. Nadie se los sabía. Yo fui el único que fui capaz de decir los 10 mandamientos en orden. Y no los voy a decir aquí para no gastar tiempo de televisión. Pero cuando terminé, el padre Mauricio me dijo, pero usted no me dijo que era cristiano. Yo le dije, sí, es que son los mandamientos judíos. Yo le estoy brindando por los cristianos. Vea, allí como Condorito, el desconcierto total. Y entonces, como que nos reíamos, ¿qué está pasando aquí? Y me dijo, sí, usted no lee pues la Biblia. Y yo, más o menos, a raíz de eso leí toda la Biblia. Nunca la había leído toda. Y entonces, es muy fácil. Un solo mandamiento.
amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Porque si no amas al prójimo a quien ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no es? Ya 5 minutos y ya pagué este diplomado, ya me podía ir. O sea, ya aprendí. Yo decía que eso es un salto cuántico en el nivel de conciencia. Y yo, ¿sabes, padre, cuántos años tenía? 50. Y estaba yendo a misa desde los 7 años y ejercicios espirituales. Imagínense eso es lo que significa. Esas son de las cosas que hace el Centro de Fe y Culturas. Esa transformación personal. Ese tipo de mensajes de elevar el nivel de conciencia es de las cosas que hace el Centro de Fe y Culturas. Bueno, te preguntaría, nuestros televidentes oyéndote dirían, qué bueno participar en las actividades del Centro de Fe y Culturas, o qué bueno apoyar el Centro de Fe y Culturas. ¿Tú qué les aconsejarías para participar o para apoyar al Centro de Fe y Culturas? Lo primero que yo les digo es que la inmensa mayoría, y usted lo sabe, porque muchas veces, como hoy que hicimos un programa Interfe extraordinario, y fue muy poquitas personas, o sea, se habían apuntado mucho más de las que fueron, uno no puede creer, es que pudieran ver con sus propios ojos la calidad de las actividades que se hacen. Y yo creo que si a las personas les preguntaran en este momento, ¿qué es lo más importante en su vida? Puede que muchos automáticamente piensen que necesitan plata o que alguna cosa, pero lo que necesitan es saber para dónde van, saber generar paz interior, saber comprender los fenómenos de su vida. Y eso es lo que provee una institución como el Centro de Fe y Culturas, la claridad. Entonces, que conozcan los programas, porque una vez que conozcan una institución como esa, saben qué tan importante es para una comunidad eso. O sea, mucha gente no la conoce, pero que exista una universidad, una entidad como el Centro de Fe y Culturas, es vital para una sociedad, porque todos los que van los hacen mejores personas, pero además ayuda a elevar el nivel de conciencia de la sociedad sobre los problemas, o sea, evolucionar. Y entonces, ¿qué sugiero que hagan? Que vayan para que se beneficien, pero sobre todo que lo apoyen de cualquier manera, o sea, que lo apoyen dando cosas como yo toda la ropa que voy dejando y libros, todo se lo he donado al Centro de Fe y Culturas. Yo he donado no cantidades, de metros cúbicos, o sea, María Victoria le puede decir metros cúbicos varios de libros y de ropas y de cosas en buenas condiciones y me dice que sirven mucho. Pueden hacer donaciones económicas, o sea, pueden, cuando conocieran todos los programas que hacen, de manera que de todas las formas que puedan apoyar, yo diría, vincúlense, apoyen sus programas y ojalá hagan aportes económicos pequeños pero constantes. Podríamos decir que el Centro de Fe y Culturas ayuda a las personas y a los grupos a transformar su experiencia de Dios desde una práctica religiosa a una práctica espiritual que te transforma la vida cotidiana. ¿Cómo expresarías tú eso? Yo creo que lo que pasa es que, mire, padre, la práctica religiosa de la iglesia diocesana se ha vuelto muy ritual y la gente va a misa. Mucha gente todavía va a misa. No en los números como cuando yo iba, porque usted sabe que no, pero la gente va a misa. Mi hermano dice que la gente va a misa porque es gratis. Lo que una institución hace, como el Centro de Fe y Culturas hace, es darle fondo a esa religiosidad que es la práctica. Dale fondo, dale contenido, dale sentido a qué significa ser cristiano. O sea, eso es lo más importante. Y por eso es tan poderoso en la vida de las personas. Padre, porque, como dije, ahora el hombre busca el sentido de Viktor Frankl. Una cosa es que usted haga una cosa, otra cosa es que entienda el sentido y el potencial y el alcance de lo que eso significa. Entonces, ¿qué más importante que eso? Bueno, no, mil gracias, Luis Javier. Yo creo que nos has dado un testimonio muy bonito de lo que ha sido tu experiencia en el Centro de Fe y Culturas. Y creo que con este programa y el anterior, y los que vamos a seguir teniendo sobre el Centro de Fe y Culturas, nuestros queridos televidentes van a tener una idea más concreta de lo que han sido estos 20 años de trabajos y esfuerzos del Centro de Fe y Culturas, en los que efectivamente queremos contribuir a la transformación espiritual de personas,
sociedades de la misma iglesia y del mismo país, con una vivencia profundamente auténtica de lo que es nuestra fe cristiana, nuestra fe católica. A todos ustedes televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición del programa Centro de Fe y Cultura. Los invito a que nos acompañen en las redes sociales, Facebook, TikTok, YouTube, a que sigan nuestro comentario del Evangelio Dominical. También los invito a que participen en Instagram y bueno, en nuestra página web pueden encontrar toda la información correspondiente al Centro de Fe y Culturas. Muchísimas gracias por su compañía y hasta una próxima oportunidad.